A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, legal, financiero, contable, pero sobre todo la principal presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. El día de hoy tengo la grata presencia de contar una vez más en esta noche de Tributación de hoy con un experto abogado, un joven profesional que definitivamente está dejando huella en el ámbito legal de nuestro país. Jorge Irigoyen, un experto en el ámbito penal. Jorgito, buenas noches a nuestro programa de Tributación de hoy. Para mí es un gusto volverte a tener en nuestra casa en esta noche fría, pero que seguramente nos vamos a abrigar con tu presencia. Qué lindo tenerte otra vez, Jorgito, en nuestro programa. ¿Cómo has pasado? Cuéntanos. Buenas noches, Cristina. Un gusto y gracias por la invitación nuevamente. Mira, Jorgito, siempre tenerte a ti es súper grato, y sobre todo porque cuando hablo con jóvenes profesionales, pero que sobre todo tienen una trayectoria, una experiencia, y como yo siempre digo, casos positivos de lo que es el ámbito legal. ¿Qué vamos a hablar en esta noche? ¿Cuál es este tema tan interesante que en esta noche vamos a plantearles a nuestros televidentes? Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema más o menos típico. Es algo que efectivamente se da con frecuencia, lamentablemente, dentro de las compañías, que es el grupo objetivo que le interesa este programa, ¿no? Efectivamente es el abuso de confianza, y sobre ese delito vamos a conversar el día de hoy. Mira, Jorgito, a veces pasa y es más común de lo que nosotros creemos en el ámbito empresarial, en el ámbito de las compañías, que de pronto nos consultan y me dicen: mira, Cristina, tengo un tema de faltante. Parece que A o B persona de la compañía ha tomado indebidamente unos fondos. ¿Cómo se debe trabajar, cómo se debe manejar desde los diferentes ámbitos de la ley? Sí, una vez que una compañía o cualquier persona en realidad que lleve su contabilidad a través de una tercera persona evidencia este faltante, la recomendación sería iniciar una auditoría interna, si se puede decir así, una revisión interna de qué es lo que efectivamente ha ocurrido y por qué se da ese faltante. Si es que ese faltante se da porque se han distraído fondos o se han utilizado indebidamente estos fondos que eran de la empresa y se entregaron el manejo a otra persona, a un tercero, puede ser un contador o una persona cualquiera, casi siempre y lamentablemente un contador. A veces pasa, ¿no? A veces pasa, ojalá que no así sea, pero así a veces pasa. Cuando se ha verificado esto, lo importante o lo interesante sería acudir a donde un abogado para iniciar una acción penal. Efectivamente, este es un delito de abuso de confianza y está tipificado y sancionado dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿De qué se trata este abuso de confianza? De efectivamente utilizar dinero o disponer de dinero que ha sido entregado con un fin determinado. Perfecto. Ejemplo, si es que yo le entrego el manejo a una persona de mi contabilidad y esta maneja mis claves transaccionales o los usuarios bancarios y dispone de este dinero para pagar sus cuentas personales o para transferirse a su cuenta personal, en vez de pagar las cuentas que fueron dispuestas por mí, se comete un delito de abuso de confianza. Este delito de abuso de confianza es sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, efectivamente, como digo, es algo grave y es algo que debe ser sancionado y revisado por las autoridades judiciales del país, ¿no? Mira, y a veces, yo digo, nunca debería pasar esto dentro de las organizaciones.
Sobre todo, la mayoría, y lo voy a decir con conocimiento de causa, como tú sabes, Jorgito, yo fui 9 años presidenta del gremio de los contadores y siempre esperando de que los contadores y todas las personas que tenemos acceso dentro de las organizaciones al manejo de caja, de los flujos, y que como tú bien dices, nos encomiendan el manejo, yo digo, profesional, delicado de algo que no es nuestro, hacerlo con la prudencia del caso, con el profesionalismo. Pero también podemos estar algunos, que no somos la gran mayoría, en estos casos de abuso de confianza. ¿Y cómo se hace este procedimiento? Tú lo acabas de decir, algo muy interesante. Internamente se detecta, se documenta, ¿no? Porque hay que estar bien documentados para llegar a determinar que efectivamente hubo un faltante, un abuso de confianza, y luego viene este proceso penal que tú acabas de decir que debe estar y está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo se da este proceso? ¿Se acude al abogado? ¿Qué hace? Porque seguramente muchas personas que nos están mirando en esta noche, ese microempresario, esa persona que tiene su negocio y que le puede estar pasando eso con un contador, un tesorero, alguien que estuvo manejando sus fondos, sus finanzas. ¿Cómo tiene que realizar este proceso legal? Tú dices, vamos a acudir al abogado. ¿Cómo se da este proceso legal? Bueno, una vez que esta es una recomendación muy personal, ¿no? Perfecto. Una vez que se haya iniciado este sistema de auditoría interna, o se haya activado este sistema de auditoría interna y se determine la existencia de este faltante, se puede acudir a donde un abogado, sí, y este profesional al que se acuda deberá iniciar una denuncia, deberá ingresar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, como cualquier otra. Efectivamente, lo que va a pasar es que cuando reciba la denuncia, la Fiscalía General del Estado delegará a uno de sus agentes investigadores especializados para ese delito. Lo que va a ocurrir dentro de la fase investigativa, digamos, que además es de carácter reservado para precautelar que este delito que pueda haberse cometido o la persona que sea acusada de este presunto delito hasta ese momento tenga su derecho a la defensa y no se autoincrimina a la defensa, a la no autoincriminación y tampoco a la censura pública, ¿no? Perfecto. Entonces, esta persona va a estar revestida de varias garantías del debido proceso dentro de esta fase investigativa. Dentro de esta fase investigativa se realizarán otras diligencias más, principalmente una revisión entre pares. ¿A qué me refiero con esto? Un contador que es perito en este caso, designado a través de un sorteo, va a hacer una auditoría contable de lo que haya manejado esta persona. Puede ser un contador o puede ser cualquier persona que haya dispuesto de los dineros y determinará si existe o no un perjuicio económico. Perfecto. Con esta determinación de la existencia o no de un perjuicio económico, lo que se tiene es una prueba madre, si se puede decir así. Es una prueba importantísima que será acompañada con otras pruebas, por ejemplo, las versiones de las personas que conozcan sobre los hechos, las personas que, por ejemplo, hicieron la auditoría interna en un primer momento, y las personas que hayan conocido sobre la existencia de este presunto delito hasta ese momento. Reconocimiento del lugar de los hechos si es que es del caso y demás diligencias. Una vez obtenidas todas estas pruebas, que usualmente y lamentablemente nuevamente en el Ecuador no es algo inmediato, sino algo que puede tomar inclusive hasta un año, lo que debe hacerse es formularse cargos. Y esto lo hace el fiscal, porque es atribución únicamente de él. Formula cargos y le dice al juez, mire, ¿sabe que yo he encontrado indicios hasta ese momento de que se ha cometido efectivamente un delito? Y así solicito que se inicie un proceso penal. Una vez terminada la fase investigativa y con la audiencia de formulación de cargos, inicia el proceso penal como tal. ¿Qué quiere decir que ha iniciado el proceso penal? Que dentro de estos 90 días o hasta 120 días, de acuerdo a las circunstancias del caso, la persona tendrá que cumplir con medidas cautelares y de protección, de ser el caso. Pero efectivamente las que cumplirá son medidas cautelares, por ejemplo, la prohibición de ausentarse del país, la presentación periódica ante la autoridad y de muy última ratio, si se puede decir así, la prisión preventiva. Una vez que se ha cumplido esta fase de instrucción,
Si es que se considera nuevamente que se ha cometido un delito de abuso de confianza y existen elementos de convicción suficientes, concordantes y unívocos que nos lleven a pensar aquello, se inicia la fase intermedia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta fase intermedia? Que se va a realizar una audiencia en la que el mismo juez que conoció sobre la formulación de cargos va a decidir si llama o no a juicio a esta persona. Perfecto, me encanta cómo lo explicas de una manera tan, yo digo, didáctica, para que todas las personas, tanto la persona que se siente afectado con un delito de abuso de confianza, como para que esa persona que a lo mejor cometió el delito sepa lo que le puede pasar. Después de la fase intermedia, ¿qué más viene? Bueno, una vez cumplida esta fase intermedia, supongamos que el juzgador en ese momento considera los argumentos tal vez del acusador particular o la víctima y del fiscal. Lo que pasa es que se continúa con la fase de juicio, ¿cierto? Esta fase de juicio, esta audiencia de juzgamiento es la parte final, digamos, donde se determinará no la suerte, sino más bien el estatus jurídico de esta persona. O en su defecto, se ratifica el estado de inocencia o se dicta una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir una sentencia condenatoria? Que los jueces del tribunal, los 3 jueces que integran ese tribunal, consideran que se ha probado y que se ha cometido un delito de abuso de confianza. La condena tendrá que ser de 1 a 3 años, en esas proporciones, en líneas generales, obviamente, y lo que corresponderá es que esta persona cumpla esta pena privativa de libertad. Además... Eso, ahí viene la parte que te iba a preguntar. Y además, ¿qué pasa con la parte económica? Con la parte económica, ¿qué ocurre? Deben los juzgadores disponer la devolución de ese dinero. ¿Cómo se devuelve este dinero? A través de una figura que se llama reparación integral. La reparación integral es la reparación que efectivamente se hace a la víctima del cometimiento de un delito, al sujeto pasivo de este cometimiento del delito, pero es además un derecho contenido o reconocido por la Constitución del Ecuador y por el Código Orgánico Integral Penal. Mira, qué interesante como tú acabas de decir, y creo que esto nos sirve no solamente para esa persona que se siente afectado por alguien que hizo un abuso de confianza dentro de su organización, sino también para estas personas que a lo mejor nos están escuchando y que están cometiendo ahorita ese acto delictivo, porque es un acto delictivo, se encuentra totalmente tipificado. Nosotros como abogados sabemos que todo delito para poder ser sancionado tiene que estar tipificado, y en este caso en el Código Orgánico Integral Penal, que sepa que el hecho de que exista una reparación integral que se pague a la víctima como tal no le quita la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Entonces es importante que también todas las personas que nos están escuchando sepan de que los actos negativos traen consecuencias. A veces, Jorgito, te voy a hacer esta pregunta. Tenemos también confusión de que todas las cosas que se puedan dar dentro de una organización son abusos de confianza. Y a veces puede causar, por ejemplo, confusión. El otro día nos preguntaba alguien, el contador no me entregó unos documentos. ¿Eso puede ser un abuso de confianza? No, en absoluto no. Perfecto, eso es una de las preguntas que nos hacía uno de los televidentes y decía, Cristina, vas a estar con el experto, pues Jorgito Grigorien, y queremos saber, dice, se me llevó unos documentos o no me entregó unos documentos, ¿es un abuso de confianza? La verdad que yo le oí y decía, no lo es, pero queremos la opinión del experto. No, básicamente yo no consideraría que existe en ese momento o de las circunstancias que usted me refiere un abuso de confianza. El derecho penal es de última ratio, como dije hace un momento, y lo que busca es sancionar conductas que la sociedad considere en extremo execrables. Cuando las demás ramas del derecho no pueden contener esta conducta, no pueden sancionarla, es cuando entra el derecho penal a actuar. Y el derecho penal lo que hace es actuar a través de la limitación del poder punitivo del Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado es tan aplastante en contra nuestro, o puede ejercer un poder tan aplastante a través de, por ejemplo, las sanciones o la cárcel, que el derecho penal pone ciertas garantías
para que nosotros como ciudadanos no nos veamos aplastados de manera injusta o aplastados de más, si se quiere. Hay muchas conductas que a las personas nos pueden parecer delitos. Es típico considerar que se ha cometido un delito de abuso de confianza y lamentablemente debo decir, así se denuncia muchas veces de parte de los abogados, situaciones que tienen que ver netamente con aspectos comerciales o civiles. Así donde, es. vea, si es que yo realmente no le puedo pagar una obligación que nace de un contrato, no he cometido un delito de abuso de confianza. Así es. El delito de abuso de confianza se comete a través de un dolo y este dolo debe ser además directo. Debo querer cometer ese delito y debo conocer que estoy cometiendo este delito. Este es el conocer y el querer que nos lleva al dolo. Entonces, no puede considerarse toda conducta, por más que nos haya perjudicado patrimonialmente, como un abuso de confianza. ¿A qué me refiero? Puede ser que yo le preste dinero a usted y mañana usted no me lo pueda pagar por circunstancias de la vida. Así o pongamos es. el ejemplo al inverso. Ajá. Yo no le puedo pagar a usted. Efectivamente, he perjudicado su patrimonio, pero no en la misma naturaleza que la prevista en el Código Orgánico Integral Penal a través del abuso de confianza. Son situaciones disímiles y no deben tratarse como iguales. Porque si es que nosotros hacemos aquello, lo único que logramos es deslegitimar el derecho penal. Y no solo que el derecho penal, sino que todo el sistema sancionador que existe en el país, que es lo que realmente ha pasado, ¿no? Mira, cuando yo realmente comienzo a revisar las inquietudes, las preguntas, hablemos de que tenemos un montón de casos que se dan dentro de las organizaciones y como tú claramente lo dices, cuando no tenemos la experiencia en el ámbito legal, generalmente los que no estamos ejerciendo el ámbito legal, por ejemplo, vamos a poner el caso de un empresario, que estamos dedicados a otras ramas del ámbito comercial, pues a veces confundimos de que todas las acciones, como tú dices, negativas que podemos tener dentro de la organización, todas son de carácter penal y vemos que no las son. El ejemplo que habíamos puesto al inicio de nuestro programa en que una persona que maneja mis finanzas se extrajo con conocimiento de causa, con esa intención que sabía desde un inicio de que esos fondos no son míos y que los utilicé en mi beneficio personal, me los extraje, me los deposité en mi cuenta. Eso es un abuso de confianza y está tipificado y lo que tú lo has dicho de una manera súper didáctica, todo el proceso al que tenemos derecho, porque si sabemos de que esta persona se hizo una auditoría interna, vimos que tuvo ese jineteo de fondos, tengo derecho a hacer mi acción penal. Y sí, es el caso. Lo que usted acaba de decir, esta palabra jineteo, es algo que se ve muchísimo dentro de los peritajes que determinan la existencia del perjuicio. Así es. A los que me refería en un inicio. ¿Por qué? Porque este normalmente es el modus operandi, digamos, del abuso de confianza. Sacan dinero de una cuenta y le van poniendo en otra. Así es. Solamente van tapando los huecos. Exactamente. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que cuando viene una auditoría contable, viene la auditoría o viene un nuevo contador, se descubre. Es facilísimo llegar a entender que existió este abuso de confianza. Entonces, es el modus operandi justo casi siempre en este tipo de delitos. Y lo que tú acabas de decir, y eso pasa, viene el nuevo contador, viene el nuevo tesorero, el jineteo. Cobro aquí, pongo acá, saco aquí, hasta que en un momento la cuerda se rompió y nos dimos cuenta. Tarde o temprano todo el mundo se da cuenta. Y este es el ejemplo típico, el jineteo de fondos descubierto, eso es un abuso de confianza. ¿Sí? Correcto. Sí. Y esa es la tipificación que va a prosperar en un proceso penal, porque como tú lo acabas de decir, yo como perjudicado hago la denuncia, el fiscal es el que tiene que generar la acusación, ¿no es cierto? Correcto. Y obviamente será el juez el que tendrá que decidir si usted es culpable o inocente. Así es. Maravilla. Qué lindo hablar con profesionales de tanta trayectoria. Yo sé que tú perteneces a uno de los estudios jurídicos más fuertes en el ámbito penal de nuestro país. Qué bien es sentirse asesorado de abogados de la talla de Jorge,
que yo sé que tú manejas unos casos muy importantes y que con muy buenos resultados. ¿Qué tan frecuentes son los casos de abusos de confianza que llega a tu despacho, Jorge? Bueno, gracias por los halagos. A mí me encanta, te cuento que a mí me encanta siempre rodearme de gente joven porque te dan esa vitamina C, como siempre digo, te inyectan y sobre todo porque estamos bien ubicados. Aunque no lo creas, yo veo profesionales en el ámbito legal que les asesoran totalmente mal, muchísimos espectaculares, pero también muchos que le asesoran muy mal a sus clientes, les confunden en conceptos, les dicen que abuso de confianza es tal cosa y otra cosa, y les hacen que sus clientes pierdan el horizonte realmente y que pierdan el tiempo en cosas que realmente se pueden resolver de otra manera. Sí. Realmente son, como decía, lamentablemente habituales de estos casos, no son pocos, se dan dentro de las compañías, inclusive dentro de las empresas que tienen sistemas de control arduos, que tienen implementados varios sistemas de confirmación. Control interno, digamos. Exacto. Por ejemplo, yo genero la factura, usted la paga y demás. O sea, no, normalmente buscan no dejarle a una sola persona el dominio del hecho, si se quiere. Exacto. Son habituales, pero habitualmente también se llega a una condena. Es poco probable, digamos, que no se llegue a tener un resultado, salvo que existan causas que justifiquen esta actuación y que así se demuestre dentro del proceso penal. Eso por un lado. Y me decía antes... ¿Qué tan frecuente, qué cantidad de casos llegan a tu despacho? Sí, muy frecuentes. Son frecuentes. Lo que le iba a decir es justo... este tema de que hay muchos profesionales... Exacto, que no están bien ubicados y les asesoran mal a los clientes, pierden tiempo. Es difícil dar una opinión acerca del trabajo de otro profesional. Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente claro. Yo lo único que le puedo decir es que recién escuché un audio donde se le intimidaba a un cliente en el que le defendemos, contrario a lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? En este caso ejercemos su defensa. Escuché un audio donde el abogado de esta persona que le denunciaba le decía: mire, yo sé que esto es una deuda, pero se va a demorar mucho cobrando por la vía civil, entonces accionaremos del tema penal, explicaba él en su concepto a su cliente, y su cliente le manda al nuestro. Entonces hay que considerar que estas actividades pueden entenderse, pueden subsumirse, si se quiere, dentro de los parámetros de temeridad. Exacto. Ahí es la parte que yo digo, la parte de la temeridad, la parte de la ética profesional. Es la parte que yo siempre digo, tenemos que ser éticos en todas nuestras actuaciones. Claro, es que imagínense, en este caso, y supongamos que realmente existe un tema de malicia o de temeridad en este accionar, lo que debería pasar es que se sancione a la persona que denuncia. Entonces, imagínese usted, va por justicia y regresa con una condena en su contra por haber cometido este acto temerario o malicioso. Entonces, ¿qué les aconsejarías, mi querido Jorgito, en esta noche a todos los profesionales, a todos los contadores, a todas las personas que nos están mirando? Primero, aconsejarles en el ámbito de que hay que hacer bien las cosas, me supongo, pero ¿qué les aconsejarías tú con esta, hablemos, experiencia que tú tienes en el ámbito penal, en el ámbito profesional? Porque mira, el tiempo se nos ha acabado, se nos ha pasado volando, siempre contigo tan bonito hablar con toda tu experiencia. Dales un consejo a toda la gente que nos está mirando en esta noche y que seguramente se va a reproducir en la conversación que hemos tenido, porque me ha gustado conversar contigo. Gracias, Cristina. Bueno, yo lo que les recomendaría es hacer bien las cosas. Siempre hacer bien las cosas para evitar entrar en estos problemas y asesorarse por gente que conozca de la materia, que sea especialista, no buscar lo más barato, porque eso les va a llevar a tener problemas con los abogados. Hay un montón de abogados excelentes que pueden asesorarles en esta materia, justo en este tipo de casos, y mi recomendación sería esa: hacer bien las cosas y asesorarse bien también. Miren, qué interesante hablar con un profesional de la talla de Jorge Irigoyen, que siempre nos da esos comentarios positivos. De mi parte, como siempre, hacer las cosas bien en el ámbito que usted se desempeñe. Si es el ámbito contable,
trabajar de manera profesional, capacitarse, actualizarse, trabajar de una manera ética en donde usted se encuentre. Y sobre todo, como yo siempre digo, pensar siempre en que lo que usted hace hoy va a traer una consecuencia mañana. Muchas gracias a todos nuestros televidentes en esta noche de tributación de hoy y nos volvemos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.